qué hay pensamientos, emociones y deseos en una mujer que incluso ella no logra explicar? ¿Por qué a veces reacciona como si una fuerza interna, más antigua que su propia historia, hablara por ella? ¿Y por qué eso nos inquieta tanto, tanto a hombres como a mujeres? Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, dedicó buena parte de su vida a responder una sola pregunta: ¿qué quiere una mujer? Y nunca obtuvo una respuesta definitiva. Pero en sus escritos dejó pistas, fragmentos de una verdad más profunda, incómoda y, en muchos sentidos, universal. Hoy no venimos a juzgar a Freud. Venimos a descubrir cómo esas verdades ocultas aún habitan en nuestra mente, en nuestros vínculos, en nuestra alma. Prepárate, porque este viaje no es solo sobre mujeres, es sobre ti, sobre lo que ignoras de ti mismo, sobre la parte de tu ser que ha permanecido dormida hasta ahora. Al terminar este video, puede que mires tu interior con otros ojos. Parte 1. Freud y el enigma eterno. Freud no ocultaba su desconcierto. En sus cartas personales, en sus textos académicos, incluso en entrevistas, repetía una confesión que lo acompañó hasta sus últimos días. La gran pregunta que nunca ha sido respondida y que yo mismo no he sido capaz de responder, a pesar de mis 30 años de estudio del alma femenina, es: ¿qué quiere una mujer? No lo decía con ironía. Lo decía con una mezcla de frustración y asombro. Él, que había penetrado en los laberintos más oscuros del inconsciente humano, que había descifrado símbolos oníricos con pulsiones ocultas, traumas enterrados en lo más profundo de la psique, no podía descifrar el alma femenina. ¿Por qué? Porque Freud comprendía, aunque quizás nunca lo dijo abiertamente, que la mujer no era un fenómeno a explicar, sino un símbolo a respetar. Lo femenino más allá del género representa lo que la razón no puede nombrar: la emoción cruda, el deseo sin forma, el flujo cambiante de la vida. Freud intuía que en la mujer habitaba una dimensión simbólica distinta, más conectada con lo arquetípico, con lo ancestral, con ese inconsciente colectivo que Carl Jung después desarrollaría con más claridad. En la mujer se movía algo que no respondía a la lógica del orden, sino al misterio del caos creador. Ella no actúa bajo patrones predecibles. Ella no piensa como se espera. Ella siente, intuye, percibe, sabe, sin saber cómo sabe. Y eso, para un mundo dominado por la racionalidad, por la estructura, por la necesidad de control, es profundamente inquietante. Porque lo femenino representa lo incontrolable. Y lo incontrolable da miedo. Quizás por eso Freud no pudo avanzar más allá de cierta barrera, porque buscaba entender con la mente lo que solo puede ser abrazado con el alma. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo sobre mujeres. ¿Cuántas veces tú mismo te has sentido desconcertado por tus emociones? ¿Cuántas veces has querido ponerle palabras a un dolor que simplemente está ahí, sin forma, sin nombre, pero tan real como el aire que respiras? ¿Cuántas veces una lágrima te ha sorprendido sin razón aparente? Un impulso, una contradicción interna, una nostalgia sin objeto. Esa parte que no entiendes de ti, también es femenina. Esa voz interior que no grita, pero duele. Esa intuición que no sabes justificar, pero sabes que es verdad. Eso también es parte de ti. Y si Freud no pudo responder qué quiere una mujer, quizá fue porque esa pregunta nunca debió buscarse en los libros, sino en el silencio interior.
en ese espacio profundo donde lo femenino habita, más allá de lo que puede ser explicado. Esta historia es tuya. No importa si eres hombre o mujer. Si alguna vez has sentido que algo dentro de ti grita sin palabras, entonces ya estás dentro del misterio. Parte 2. Lo que ni ella puede controlar. Para Freud, la mujer no reprime menos, reprime distinto. Su inconsciente no es una simple caja de recuerdos dolorosos, sino una corriente subterránea donde habitan fuerzas que a veces ni ella misma puede nombrar. Guarda no solo traumas, sino pulsiones primitivas, deseos que se entrelazan con miedos, ternura mezclada con fuego y una energía que escapa a los márgenes de lo explicable. Entre todas esas fuerzas, hay una que persiste, que arde silenciosa. El deseo profundo de ser vista, de ser amada sin condiciones y a la vez de permanecer libre, sin jaulas, sin dueños, sin deberes impuestos. Es una danza entre entregarse y protegerse, entre mostrar el alma y esconderla detrás de una sonrisa o un silencio. Por eso tantas veces una mujer ama y se aleja, se abre y se encierra, te deja entrar y luego te cierra la puerta sin explicación. Llora sin saber por qué, como si una tristeza antigua la habitara. Siente rabia, pero no encuentra la raíz. No es que quiera ser impredecible, es que hay algo más hondo, algo que actúa desde las sombras. Freud hablaba del complejo de Edipo, del padre simbólico, de los deseos reprimidos que emergen disfrazados de emociones sin contexto. Pero más allá del lenguaje clínico, lo que Freud señalaba, aunque no pudiera comprender del todo, era esto. El alma femenina no quiere ser dominada, quiere ser reconocida. No pide control, pide presencia. No exige lógica, necesita conexión real, porque cuando no se siente vista, cuando lo que la habita no es comprendido ni respetado, esa energía se transforma. A veces se vuelve tormenta, explota en gritos, en huidas, en palabras punzantes. Otras veces se apaga lentamente, como una vela que se consume en el rincón más callado del alma. Y entonces la sociedad la nombra como inestable, como demasiado emocional, como dramática. Le pide que se explique, que se modere, que se adapte a lo que se espera de ella. Pero lo que se ignora es que tal vez ella no está rota, tal vez solo está harta de fingir, de reprimir, de encajar. ¿Cuántas veces una mujer ha sido silenciada no con gritos, sino con miradas que invalidan? ¿Cuántas veces se le ha dicho cómo debe amar, cómo debe sentirse, cómo debe comportarse para ser aceptada? Y si eres hombre, no estás lejos de esta verdad, porque también hay una parte de ti que ha sido educada para no sentir, para no llorar, para no mostrarse vulnerable. Y eso también es violencia. La verdad es que todos, sin importar el género, llevamos dentro una parte que quiere ser amada, pero también libre. Una parte que grita cuando no es escuchada y se esconde cuando teme ser herida. Y tal vez, solo tal vez, no se trata de controlar lo que sentimos, sino de aprender a escucharlo, a honrarlo, a permitir que exista sin juicio, porque lo que no se reconoce nos domina desde dentro, pero lo que se nombra se libera. Parte 3. El ánima que habita en todos. Y es aquí donde entra en escena Carl Jung, el discípulo que amó profundamente las ideas de Freud, pero que con el tiempo se atrevió a ir más allá. Jung no se conformó con mirar los síntomas o los traumas individuales. Él quería explorar los grandes patrones del alma, los símbolos que habitan a todos los seres humanos, sin importar su cultura, época o género.
Fue él quien propuso algo que aún hoy resulta revolucionario. La mujer no es solo una figura externa que debe ser comprendida, amada o interpretada. Es también una fuerza interna, un principio arquetípico que vive en todos. A esa fuerza la llamó el ánima, la parte femenina del alma humana, esa que sueña, que siente, que intuye, que crea desde un lugar más allá de la lógica. Cada vez que un hombre se permite llorar sin vergüenza, que se rinde ante una emoción sin necesidad de explicarla, que se deja guiar por una corazonada, o que se conmueve ante la belleza de algo simple, está tocando a su ánima. Está permitiendo que esa energía femenina lo habite, lo transforme, lo humanice, porque el alma no es rígida, es un río que fluye entre polaridades. Y negarse al contacto con el ánima es perder una parte fundamental de uno mismo. Y esto no ocurre solo en los hombres. Cada vez que una mujer se enoja y pone límites, que toma decisiones firmes, que lidera con claridad o que defiende con fuerza su verdad, está despertando su ánimus, su contraparte masculina interior. Jung no hablaba de género, hablaba de energía. Hablaba de la danza constante entre la receptividad y la acción, entre la contención y la dirección, entre el sentir profundo y el actuar con propósito. Comprender la psique femenina, entonces, no es una tarea exclusiva de los hombres que desean entender a las mujeres. Es un acto de valentía interior. Es el camino que todos debemos recorrer si queremos integrarnos de verdad. Si queremos dejar de estar divididos por dentro, porque no hay sanación sin integración. No hay madurez sin el reconocimiento de las dos fuerzas que viven en nosotros, el ánima y el ánimus, el agua y el fuego, lo que acoge y lo que impulsa. Equilibrar ese universo interior es sanar. Es dejar de proyectar nuestras sombras en los otros. Es reconocer que la mujer que te inspira, que te descoloca, que te conmueve, no solo está allá afuera, también está dentro de ti. Y lo mismo ocurre con la fuerza, la determinación y la claridad. No pertenecen a un solo género. Son cualidades del alma completa. Solo cuando aceptamos esta verdad, cuando dejamos de temerle a lo que no entendemos y comenzamos a explorarlo con humildad, empieza la verdadera transformación. Parte 4. Lo que Freud no pudo decir, pero tú puedes vivir. Freud fue un pionero, sí, pero también fue un hombre de su tiempo, limitado por los lenguajes, los miedos y los paradigmas de su época. No tenía todas las respuestas. Y quizás nunca las habría encontrado, porque algunas verdades no se pueden explicar con palabras, solo se pueden vivir. Y sin embargo, entre todas sus teorías, hay una pregunta que sigue vibrando con fuerza. Una pregunta que no pierde vigencia, porque nace desde lo más profundo del alma humana. ¿Qué parte de ti sigues sin escuchar? ¿Qué aspecto de tu mundo interior sigues rechazando, ignorando o reprimiendo simplemente porque te enseñaron que era débil, irracional o incómodo? Quizás eso que más juzgas en la mujer, su sensibilidad a flor de piel, su intensidad emocional, su aparente contradicción que la hace cambiar de estado sin previo aviso, no es una falla, sino un espejo. Tal vez te está mostrando la parte de ti que más necesita ser integrada, la que no encaja en fórmulas lógicas ni en horarios predecibles. Porque la psique femenina no es débil, es profunda, como un océano que no puedes medir con una regla, que no puedes controlar con razones. No es ilógica, es intuitiva, percibe antes de entender, sabe sin saber por qué. Conecta con lo invisible, con lo simbólico, con lo esencial que la razón tarda años en nombrar. No es volátil, es cíclica.
como la luna, como las estaciones, como la vida misma que nace, muere y renace, sin pedir permiso. Y si en lugar de resistir esa energía la reconoces, si en lugar de temerla decides habitarla, algo comienza a cambiar. Porque cuando honras lo femenino dentro y fuera de ti, no solo estás sanando una herida personal, estás sanando una fractura ancestral. Una grieta que separó por siglos la razón del corazón, el control del flujo, el deber del deseo. Y al cerrar esa herida, te transformas, porque solo quien se atreve a entrar en el caos encuentra su verdadero orden. No el orden rígido que impone la mente por miedo, sino el orden vivo que nace del alma cuando acepta todos sus paisajes. No se trata de entender lo femenino como quien resuelve un enigma ajeno. Se trata de abrazarlo, de permitir que te atraviese, de dejar que te revele una parte de ti que estaba dormida, reprimida, olvidada. Y esa revelación, aunque incómoda al principio, es un acto de renacimiento. Porque lo que Freud no pudo decir con claridad, tú puedes comenzar a experimentar con coraje. Que en el misterio, en la emoción, en la contradicción, también habita la verdad. Y esa verdad no se impone, se siente. La mujer no está rota. Está latiendo con una fuerza antigua que no busca permiso para existir. Y tal vez, eso que no entiendes en ella, tampoco lo entiendes en ti, porque lo femenino no se razona, se siente, no se domina, se honra. Y si alguna vez has sentido dentro de ti un caos inexplicable, una tristeza sin nombre, un deseo que no se alinea con lo que esperabas de ti mismo, no estás fallando, estás despertando. Estás tocando la parte más honda de tu ser, esa que no busca respuestas, sino verdad. No huyas de lo que no puedes controlar. Acércate. Permite que ese misterio te transforme, porque ahí, en lo que te incomoda y no puedes explicar, está la semilla de tu mayor libertad. Lo que no logras nombrar con la mente, tu alma ya lo conoce y está esperando que la escuches. Quizá la verdadera evolución no consiste en resolver el enigma, sino en vivirlo con los ojos abiertos, con el corazón dispuesto, porque a veces el verdadero poder no está en dominar la vida, sino en danzar con ella. Y hoy, solo una pregunta basta para comenzar. ¿Qué parte de tu psique femenina estás listo para abrazar? Estaré leyendo en comentarios. Palabra clave para comentar y recibir un saludo en el próximo video. Me reconozco. Y recuerda, compartimos caminos que transforman para que existan mentes que despiertan. Nos vemos pronto.